Una niña lloraba bajo la lluvia, y un desconocido se arrodilló para ayudarla, sin saber que una millonaria los observaba. «No llores, pequeña. Todo va a estar bien, te lo prometo». La voz del hombre cortó el ruido de la lluvia como un cuchillo suave. Sofía Herrera se quedó paralizada bajo el toldo de la cafetería, observando cómo un desconocido se arrodillaba frente a una niña que lloraba en plena banqueta mojada. «¿Cómo te llamas?», preguntó él, ignorando completamente que sus pantalones se empapaban contra el pavimento. «Fa Valentina», sollozó la pequeña, limpiándose la nariz con el dorso de la mano. «Mi mamá se fue a trabajar y me dijo que esperara en la escuela, pero ya cerraron y no ha venido». Sofía sintió un nudo en la garganta. Desde su refugio seco podía ver perfectamente la escena. La niña de unos 8 años, con su uniforme escolar empapado y su mochila rosa tirada a un lado, y el hombre que acababa de convertirse en su salvador. «Órale, Valentina, qué nombre tan bonito», dijo él, sacándose la chamarra gris sin dudar. «Yo soy Diego y ¿sabes qué? Soy maestro como los de tu escuela. Vamos a encontrar a tu mamá, pero primero necesitamos que no te mojes más». Diego envolvió a la niña con su chamarra y la cargó con cuidado. Sofía pudo ver su rostro por primera vez. Moreno, con barba recortada, ojos oscuros llenos de una bondad que hacía años no veía en nadie. «¿Tienes frío?», le preguntó a Valentina mientras caminaba hacia el mismo toldo donde estaba Sofía. «Ya no», murmuró la niña abrazándose a él. «Maestro Diego, ¿usted cree que mi mamá me olvidó?». «Jamás, pequeña. Las mamás nunca olvidan a sus hijos. A veces el trabajo las detiene, pero siempre regresan». Sofía retrocedió un poco cuando Diego se acercó a su refugio. No quería que notara que había estado observando, pero tampoco podía apartar la mirada. Había algo en la manera en que este hombre trataba a la niña que la conmovía profundamente. «¿Sabes qué vamos a hacer?», siguió Diego sentándose en el suelo junto a Valentina. «Voy a llamar a tu escuela para que me den el teléfono de tu mamá. Mientras tanto te voy a contar un cuento». «¿De qué?». «De una niña muy valiente que se perdió en la lluvia, pero encontró a un ángel que la ayudó». Sofía observó durante la siguiente hora cómo Diego transformaba la crisis de una niña en una aventura. Llamó a la escuela, habló con la directora, consiguió el teléfono de la mamá de Valentina. Mientras esperaban, le contó historias divertidas sobre sus alumnos, le enseñó trabalenguas, incluso le compró un chocolate caliente del puesto de la esquina. «Maestro Diego», dijo Valentina después de un rato, «usted es muy bueno. Tú también eres muy buena, Valentina. Solo tuviste mala suerte con la lluvia. Mi mamá dice que la lluvia es cuando el cielo llora». «Ah, ¿sí? Pues entonces hoy el cielo estaba muy triste. Pero mira», Diego señaló hacia arriba, «ya está parando. Creo que se alegró de vernos juntos». Sofía sintió lágrimas en sus ojos. Hacía años que no lloraba, desde que había construido las paredes necesarias para sobrevivir en el mundo de los negocios. Pero este hombre, este completo desconocido, había logrado en una hora lo que ella había olvidado que era posible: bondad pura, sin esperar nada a cambio. Una mujer apareció corriendo por la calle, gritando el nombre de Valentina. Era Patricia, la mamá, con su uniforme de trabajo empapado y el pánico grabado en la cara. «Valentina, ay Dios mío, hija». «¡Mamá!». Valentina corrió hacia ella. «Este es el maestro Diego. Él me cuidó». Patricia abrazó a su hija y luego se dirigió a Diego con lágrimas en los ojos. «Señor, no sé cómo agradecerle. Salí tarde del trabajo, el camión se descompuso y cuando llegué a la escuela ya no había nadie. Pensé que... No se preocupe, señora. Valentina es una niña muy valiente. Solo necesitaba un poquito de compañía». «¿Cómo puedo pagarle? ¿Necesita algo?». «No, señora. Solo cuide mucho a esta pequeña. Y si algún día necesita ayuda, aquí está mi número». Sofía vio cómo Diego le daba su tarjeta a Patricia y se despedía de Valentina con un abrazo. La niña no quería soltarlo. «Maestro Diego, ¿lo voy a ver otra vez?». «Claro que sí, pequeña. Y la próxima vez no va a estar lloviendo». Cuando Patricia y Valentina se fueron, Diego se quedó parado bajo el toldo, escurriendo agua de su camisa. Sofía se acercó sin pensarlo. «Disculpe», dijo,
con voz más temblorosa de lo que esperaba. Diego volteó hacia ella. Sus ojos se encontraron por primera vez, y Sofía sintió algo que no había sentido en años: la necesidad de conocer a alguien realmente. Sí, yo vi todo. Lo que hizo por esa niña fue extraordinario. Diego sonrió, pero con cierta timidez. No fue nada extraordinario, era solo una niña que necesitaba ayuda. Para usted tal vez no fue nada. Para ella fue todo. Se quedaron en silencio un momento, con el sonido de la lluvia disminuyendo entre ellos. Sofía se dio cuenta de que no sabía qué más decir. Toda su vida había sido sobre controlar conversaciones, cerrar negocios, manejar situaciones. Pero frente a este hombre se sentía completamente desarmada. «Tengo que irme», dijo Diego finalmente. «Que tenga buena tarde». «Espere», gritó Sofía cuando él ya se alejaba. «¿Cómo se llama?» «Diego Morales», respondió él, volteando apenas. «¿Y usted?» «Sofía Herrera». Diego asintió con la cabeza y siguió caminando bajo la lluvia que ya casi había parado. Sofía se quedó ahí, viendo cómo desaparecía entre la gente, con el corazón latiéndole de una manera que había olvidado que era posible. Esa noche, en su departamento de lujo en Polanco, Sofía no pudo dormir. Siguió pensando en los ojos de Diego, en la manera en que había tratado a Valentina, en cómo había transformado un momento terrible en algo hermoso. Por primera vez en años, había visto bondad real, y necesitaba verla otra vez. Capítulo 2. Búsquedas y encuentros. Sofía llevaba 3 días sin poder concentrarse en el trabajo. Cada vez que intentaba revisar los reportes trimestrales de su empresa de software educativo, veía la imagen de Diego arrodillado bajo la lluvia. A sus 36 años, había construido EduConnect desde cero, conectando escuelas rurales con recursos digitales. Pero ahora todo le parecía vacío, comparado con ese momento de humanidad pura que había presenciado. «Señora Herrera, la están esperando en la junta directiva», le dijo Carlos, su asistente, asomándose por la puerta de su oficina. «5 minutos más», murmuró Sofía, sin levantar la vista de la ventana que daba hacia el sur de la ciudad, hacia donde se perdía Diego ese día. Carlos frunció el ceño. En los 8 años que llevaba trabajando con Sofía, nunca la había visto tan distraída. «¿Se encuentra bien?» «Parece diferente». «Estoy bien, Carlos. Solo, ¿tú crees que todavía exista gente realmente buena en este mundo?» «Pues, sí, señora». «¿Por qué la pregunta?» Sofía no supo qué responder. ¿Cómo explicar que un desconocido había logrado en una hora lo que años de éxito no habían conseguido? Hacerla sentir esperanza. Mientras tanto, a 40 minutos en transporte público, Diego llegaba a la escuela primaria Benito Juárez para su turno matutino. La escuela quedaba en la colonia Doctores, y él vivía en un departamento compartido en la misma zona, que le costaba la mitad de su sueldo de maestro. «¿Cómo estás, Diego?», le preguntó la directora, maestra Carmen, cuando lo vio llegar. «Bien, maestra, pensando en el proyecto que le platiqué la semana pasada». «¿El de los niños que se quedan solos después de clases?» «Sí, cada vez veo más casos como el de ayer. Niños perdidos porque sus papás trabajan hasta tarde». Diego había estado desvelándose, usando su laptop personal para investigar programas de apoyo. Sabía que con su sueldo de maestro no podía hacer mucho, pero tal vez podría organizar algo pequeño, aunque fuera con sus propios recursos. Ese día, mientras daba clase a sus 35 alumnos de 4º grado, no pudo evitar pensar en Valentina, y también en la mujer que había estado observando todo desde el toldo. Había algo en sus ojos que no podía olvidar. No era lástima lo que había visto, sino algo más profundo. Reconocimiento, tal vez. A la hora del receso, Diego recibió una llamada que no esperaba. «¿Maestro Diego?» «Habla Patricia, la mamá de Valentina». «Señora Patricia, ¿cómo está? ¿Cómo está la pequeña?» «Está bien, gracias a usted». «Pero, maestro, tengo algo que contarle. Ayer, después de que nos fuimos, una señora muy elegante estuvo preguntando por usted en la escuela de Valentina». Diego frunció el ceño. «¿Una señora?» «Sí, güerita, bien vestida. Dijo que había visto lo que usted hizo por Valentina y que quería conocerlo. Dejó esto para usted». Patricia le describió el sobre sellado que había dejado la misteriosa mujer.
Diego recordó a Sofía inmediatamente. ¿Pero por qué habría hecho eso? ¿Puede leerme lo que dice la carta, señora Patricia? Por supuesto, maestro. Dice: me gustaría conocer al hombre que convirtió un día gris en uno lleno de esperanza. Si está interesado en tomar un café y hablar sobre cómo podemos ayudar a más niños como Valentina, me encontrará en Café Insurgentes mañana a las 6 de la tarde. Estaré leyendo 100 años de soledad. Una admiradora de la bondad humana. Diego se quedó callado. Su experiencia como hijo de migrantes le había enseñado a ser cauteloso. Sus padres habían salido de México cuando él tenía 8 años, buscando mejores oportunidades en Texas. Regresaron cuando él cumplió 16, después de que su papá se lastimara en la construcción y ya no pudiera trabajar. Diego había completado la preparatoria en México y estudió pedagogía en la UNAM, pero siempre había sentido que no encajaba completamente en ningún lado. Maestro, ¿está ahí? Sí, señora Patricia. Muchas gracias por el mensaje. ¿Va a ir? Diego miró a sus alumnos jugando en el patio. Niños como Valentina, con padres que trabajaban limpiando oficinas desde las 5 de la mañana, vendiendo comida en las tardes, haciendo lo imposible para sobrevivir en una ciudad que no perdona. Creo que sí, señora. Creo que sí voy a ir. Esa noche, Diego no pudo dormir. Se levantó varias veces a revisar la carta que Patricia le había llevado personalmente después del trabajo. La letra era elegante, educada, definitivamente de alguien con dinero. Pero había algo más, algo que no podía identificar. Al día siguiente, Sofía llegó al Café Insurgentes media hora antes de la cita. Había cambiado de ropa 3 veces, algo que no había hecho desde nunca. Finalmente se decidió por un vestido sencillo y una chamarra de piel. Elegante pero no ostentosa. Se sentó en una mesa del rincón con su ejemplar de García Márquez y fingió leer, pero sus ojos se dirigían hacia la puerta cada pocos segundos. ¿Y si no venía? ¿Y si pensaba que era una loca rica con complejo de Salvador? A las 6 en punto, Diego entró al café. Llevaba la misma camisa que el día de la lluvia, ahora limpia y planchada, y unos pantalones de mezclilla. Se veía nervioso, pero había algo en su postura que hablaba de dignidad tranquila. Cuando sus ojos se encontraron, Sofía sintió la misma punzada en el estómago que había sentido bajo la lluvia. ¿Usted es el maestro que ayudó a Valentina?, preguntó Sofía levantándose. Sí, soy Diego Morales. ¿Y usted es la señora que dejó la carta? Sofía Herrera. Muchas gracias por venir. Se sentaron uno frente al otro, con una mesa de madera entre ellos que de repente se sintió como un océano. ¿Por qué quería conocerme?, preguntó Diego directamente. Su experiencia le había enseñado que la gente con dinero siempre quería algo. Sofía vaciló. No podía decir que había sentido algo que no había experimentado en años. No podía admitir que había estado obsesionada con él durante 3 días. Porque hace mucho que no veo a alguien hacer algo bueno sin esperar nada a cambio. ¿Y eso es raro en su mundo? La pregunta la tomó por sorpresa. Diego no estaba siendo grosero, pero tampoco se andaba con rodeos. Sí, admitió Sofía. En mi mundo todo tiene un precio. Todo es una transacción, pero usted simplemente ayudó. ¿A qué se dedica, señora Sofía? Tengo una empresa de software educativo. Conectamos escuelas rurales con recursos digitales. Diego levantó las cejas. ¿En serio? Eso suena útil. Lo es. O al menos eso me gusta pensar. ¿Y usted? ¿Siempre quiso ser maestro? Desde que regresé de Estados Unidos. Mis papás y yo vivimos allá 8 años. Cuando volví, me di cuenta de que muchos niños pasan por lo mismo que yo pasé. Sentirse fuera de lugar, no saber dónde pertenecen. La conversación comenzó a fluir naturalmente. Diego le contó sobre su vida como hijo de migrantes, sobre la dificultad de adaptarse a 2 culturas diferentes. Sofía compartió su historia. La niña guatemalteca que había llegado a México a los 18 años con un sueño y una mochila, y que había construido su empresa trabajando primero en corporativos mexicanos, hasta aprender todo lo necesario para independizarse. ¿Sabe lo que más me impresionó de lo que vi ese día?, le dijo Sofía después de 1 hora de conversación. No fue solo que ayudara a Valentina, fue la manera en que lo hizo, como si fuera lo más natural del mundo.
Mi abuela siempre decía que ayudar a otros es la renta que pagamos por vivir en este mundo. Su abuela era una mujer sabia. Lo era. Ella fue quien me enseñó que no importa de dónde vengas, sino hacia dónde vas. Cuando llegó la hora de despedirse, Sofía se ofreció a llevar a Diego a casa. Él declinó gentilmente. Gracias, pero voy a tomar el metro, además me gusta caminar. ¿Puedo volver a verlo? Diego la miró durante un momento largo. Había algo en esta mujer que lo intrigaba. No era solo su belleza o su éxito, era la manera en que lo escuchaba, como si realmente le importara lo que tenía que decir. Me gustaría, Sofía, pero la próxima vez yo escojo el lugar. ¿Por qué? Porque si vamos a conocernos de verdad, necesita ver mi mundo también. Sofía sintió una sonrisa genuina por primera vez en años. Me parece justo. Capítulo 3. Dos mundos, un café. Te voy a llevar a conocer el México real, le dijo Diego cuando se encontraron en la estación Doctores del metro, 3 días después. Sofía llevaba jeans y tenis, tratando de verse más casual, pero Diego notó inmediatamente que su ropa costaba más que su sueldo de una semana. Aún así, había algo diferente en ella. Parecía más nerviosa que en el café elegante, pero también más auténtica. ¿A dónde vamos?, preguntó Sofía mientras bajaban las escaleras del metro. Primero al mercado de Medellín, después a comer a un lugar que me gusta, y luego, ya veremos. El viaje en metro fue una revelación para Sofía. Hacía años que no usaba transporte público. Observó cómo Diego saludaba a algunos pasajeros, cómo cedía su lugar a una señora mayor, cómo ayudó a una mujer con carriola a bajar en su estación. ¿Siempre eres así?, le preguntó mientras caminaban por los pasillos de la estación. Así como, consciente de todos los que te rodean. Diego se detuvo y la miró. Creo que cuando has estado en la situación de necesitar ayuda, aprendes a ver cuándo otros la necesitan. En el mercado de Medellín, Diego la llevó puesto por puesto. Le compró una quesadilla a doña Marta, que lo conocía desde que era estudiante. Le presentó a don Roberto, que vendía frutas y verduras, y que le preguntó por sus alumnos como si fueran familia. «Maestro Diego, ¿esta bonita señorita es su novia?», preguntó doña Marta con una sonrisa pícara. «Es una amiga, doña Marta, se llama Sofía». «Mucho gusto, señora», dijo Sofía sintiéndose extrañamente tímida. «Ay, qué educada y qué bonita. A ver, Diego, no la vayas a dejar ir». Sofía se ruborizó. Había estado en juntas con CEOs internacionales sin inmutarse, pero una señora del mercado la tenía nerviosa. Después fueron a un pequeño restaurante en la colonia Roma Norte. No era el tipo de lugar donde Sofía solía comer, pero la comida era deliciosa y el ambiente cálido. «¿Sabes qué es lo que más me gusta de tu trabajo?», le dijo Diego mientras comían. «¿Qué?». «Que realmente puede cambiar vidas. Las escuelas rurales que conectas, ahí hay niños que nunca habían tenido acceso a una computadora». «¿Cómo sabes tanto de mi empresa?». Diego sonrió con cierta pena. «Te busqué en internet. Perdón si fue muy stalker de mi parte». «No, está bien. Yo también te busqué». «¿Y qué encontraste?». «Que ganaste un premio de la Secretaría de Educación hace 2 años, por tu proyecto de inclusión para niños migrantes». Fue una sorpresa. No esperaba que alguien notara lo que hacíamos. ¿Nosotros? Los otros maestros y yo. Tenemos un grupo informal. Tratamos de ayudar a niños que pasan por lo que yo pasé. Sofía lo miró con admiración genuina. «¿Puedo conocer tu escuela?». Diego vaciló. «¿Estás segura? No es como las escuelas privadas de Polanco. Por eso quiero conocerla». El camino a la escuela fue revelador. Diego le contó historias de sus alumnos mientras caminaban por calles que Sofía nunca había visto. Le habló de Kevin, cuya familia había regresado de Estados Unidos y que se sentía perdido entre 2 idiomas. De Mariana, cuya mamá trabajaba de noche y dormía durante el día. De José Luis, que a los 9 años ya ayudaba a su papá vendiendo chicles en el metro. «¿Cómo haces para no desalentarte?», preguntó Sofía cuando llegaron frente a la escuela. «Porque cada niño que logra salir adelante vale la pena. Y porque alguien me ayudó a mí cuando lo necesité». «¿Quién?». «Mi maestro de 5º año cuando regresamos de Estados Unidos. Se llamaba profesor Hernández.
Yo no hablaba bien español después de tantos años. Me sentía como extranjero en mi propio país. Él se quedaba conmigo después de clases, me ayudaba con las tareas, me hacía sentir que pertenecía a algún lugar. Sofía sintió un nudo en la garganta. Por eso eres maestro. Por eso soy maestro. Entraron a la escuela, aunque era sábado, porque Diego quería recoger unos materiales. El edificio era viejo pero limpio, con patios amplios y salones que necesitaban pintura. «Este es mi salón», dijo Diego, abriendo la puerta de un aula con 35 pupitres apretados. Sofía entró y observó las paredes. Estaban llenas de dibujos de los niños, mapas del mundo, carteles motivacionales hechos a mano. En un rincón había una pequeña biblioteca con libros donados y reparados. ¿Compraste todos estos libros? Algunos. Otros los donaron padres de familia. Algunos los encontré en librerías de viejo. Los niños necesitan leer cosas que no sean solo los libros de texto. En el escritorio de Diego había fotografías de graduaciones de años anteriores, cartas de agradecimiento de padres de familia y dibujos que sus alumnos le habían hecho. «Diego», dijo Sofía después de unos minutos en silencio, ¿has pensado en expandir lo que haces? ¿A qué te refieres? Bueno, tienes ideas increíbles, resultados comprobados. ¿Has pensado en aplicar para programas gubernamentales? ¿O buscar patrocinios privados? Diego se tensó un poco. Sofía, si vienes a ofrecerme dinero... No, no es eso. Bueno, no exactamente, es que veo lo que haces y pienso en todo lo que podrías lograr con más recursos. Y ahí está la diferencia entre tu mundo y el mío. ¿Qué quieres decir? En tu mundo, todo se puede arreglar con dinero. En el mío, las cosas importantes no se compran. Sofía se sintió como si le hubieran dado una cachetada. Diego, yo no quise decir... Sé que no quisiste, pero es lo que está pasando. Llevas 2 horas aquí y ya estás pensando en cómo mejorar lo que hago. Se quedaron en silencio, con la tensión creciendo entre ellos. Sofía se dio cuenta de que había metido la pata, pero no sabía exactamente cómo. Perdón, dijo finalmente. Tienes razón. Estoy acostumbrada a pensar en términos de escalabilidad y eficiencia, pero esto es diferente. Sí, es diferente, y funciona precisamente porque no es un negocio. Diego comenzó a guardar los materiales que había venido a buscar. Sofía se sentó en uno de los pupitres pequeños y observó sus manos mientras trabajaba. Eran manos de alguien que no tenía miedo de ensuciarse, de alguien que trabajaba por convicción y no por dinero. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Sofía. Claro. ¿Por qué aceptaste verme? Desde el principio debiste saber que éramos de mundos diferentes. Diego se detuvo y la miró. Porque cuando te vi ese día bajo la lluvia, no vi a una empresaria rica. Vi a alguien que entendía lo que estaba pasando. Vi a alguien que se conmovió por las mismas cosas que me conmueven a mí. Y ahora no sé qué veo. La honestidad de Diego la desarmó completamente. Sofía había construido su vida sobre el control, sobre saber exactamente qué quería y cómo conseguirlo, pero frente a este hombre se sentía perdida. Diego, yo no sé cómo hacer esto. ¿Hacer qué? Conocer a alguien sin agenda, sin estrategia. En mi mundo todo tiene un objetivo, un plan, pero contigo solo quiero estar. Diego terminó de guardar sus cosas y se acercó a ella. Sofía, no necesitas hacer nada, solo necesitas ser tú misma. ¿Y si no te gusta quién soy realmente? ¿Y si sí me gusta? Se miraron en silencio durante un momento que se sintió eterno. Luego, Diego extendió su mano. Ven, te voy a enseñar una última cosa antes de que nos vayamos. La llevó al patio de la escuela, donde había un mural pintado por los estudiantes. Era una representación colorida de la Ciudad de México, con niños de diferentes países y estados jugando juntos. Lo hicimos el año pasado. Cada niño pintó su lugar de origen, y luego los conectamos todos. Sofía observó el mural con atención. Podía ver pequeñas banderas de Guatemala, El Salvador, Estados Unidos y diferentes estados de México. En el centro, todos los niños se daban la mano. Es hermoso. Es lo que me gusta de trabajar con niños. Ellos no ven diferencias donde los adultos vemos barreras. Cuando salían de la escuela, Sofía se detuvo en la puerta.
Diego, quiero que sepas que hoy me enseñaste más sobre educación que 4 años de maestría en administración. ¿En serio estudiaste una maestría en administración? En Harvard. Diego silbó impresionado. Órale. Y yo que apenas terminé la normal. Diego, tu educación vale más que cualquier título que yo tenga. Caminaron hacia la estación del metro en silencio cómodo. Cuando llegó el momento de despedirse, ninguno de los dos quería que terminara el día. ¿Te puedo ver la próxima semana?, preguntó Sofía. Me encantaría, pero ahora es mi turno de ver tu mundo. ¿Estás seguro? Te advierto que es diferente. Diego sonrió. Sofía, si pudiste sobrevivir al mercado de Medellín y a Doña Marta, yo puedo sobrevivir a lo que sea que tengas preparado. Cuando el metro se llevó a Diego, Sofía se quedó en el andén, sintiéndose más viva de lo que se había sentido en años, pero también más confundida. Por primera vez en su vida, había conocido a alguien que no quería nada de ella excepto su compañía genuina, y eso la aterrorizaba más que cualquier junta directiva. Capítulo 4. Mundos en colisión. Bienvenido a mi mundo, dijo Sofía, cuando Diego llegó al lobby del edificio corporativo donde tenía sus oficinas en Santa Fe. Diego llevaba su mejor camisa y unos pantalones de vestir que había comprado especialmente para la ocasión, pero aún así se sintió fuera de lugar entre el mármol, los elevadores de cristal y los ejecutivos con trajes de miles de pesos. Impresionante, murmuró mientras subían al piso 25 en un elevador que tenía mejor vista que su departamento completo. A veces se siente como una prisión dorada, admitió Sofía, observando cómo Diego miraba la ciudad desde las alturas. Las oficinas de EduConnect ocupaban todo el piso. Espacios abiertos con computadoras de última generación, salas de juntas con tecnología que Diego solo había visto en películas, y una vista panorámica de la Ciudad de México que quitaba el aliento. Señora Herrera, la saludó Carlos cuando los vio llegar. La junta de las 3 se adelantó a las 2:30. Cancélala, Carlos. Hoy estoy ocupada. Carlos levantó las cejas. En 8 años trabajando con Sofía, nunca la había visto cancelar una junta por una visita personal. ¿Estás segura? Es con los inversionistas de Singapur. Segura. Te presento a Diego Morales. Diego, él es Carlos, mi asistente y salvador de cordura. Diego estrechó la mano de Carlos, quien lo evaluó discretamente. Era obvio que no era del mundo corporativo, pero había algo en su manera de presentarse que hablaba de dignidad tranquila. Mucho gusto, señor Morales. El gusto es mío, Carlos. Sofía me ha contado que sin usted esto no funcionaría. Carlos sonrió genuinamente. Cualquiera que reconociera su trabajo tenía puntos a favor. Sofía llevó a Diego por toda la oficina, explicándole cómo funcionaba la empresa. Le mostró la sala de servidores, el área de desarrollo, el centro de atención a clientes que operaba 24 horas para escuelas en diferentes zonas horarias. ¿Cuántas escuelas conectan?, preguntó Diego mientras observaba los monitores que mostraban las conexiones en tiempo real. 1.200 escuelas rurales en 15 estados. Llegamos a casi 100.000 estudiantes. Diego se quedó callado, procesando las cifras. Eso es increíble, Sofía. Realmente estás cambiando vidas. Eso espero. Pero a veces siento que entre tanto número se me olvidan las caras. ¿Qué quieres decir? Que tú conoces a cada uno de tus 35 alumnos. Sabes cómo se llaman, de dónde vienen, qué les gusta. Yo tengo reportes de impacto, estadísticas de aprovechamiento, pero ¿cuándo fue la última vez que hablé con un niño de esas escuelas? En ese momento entró al área una mujer elegante de unos 45 años. Sofía, perdón que interrumpa, pero necesito que revises los contratos de Guatemala antes de... Se detuvo cuando vio a Diego. Ah, disculpa, no sabía que tenías visita. Diana, te presento a Diego Morales. Diego, ella es Diana Salinas, mi directora de operaciones. Diana extendió la mano con una sonrisa profesional, pero Diego notó cómo lo evaluaba de pies a cabeza. Su ropa, sus zapatos, la manera en que se paraba. Mucho gusto, Diego. ¿También trabajas en tecnología? No, soy maestro de primaria. Ah, qué interesante. La sonrisa de Diana se volvió condescendiente. ¿De escuela privada? Pública. El silencio que siguió fue incómodo.
Diana miró a Sofía con una expresión que claramente decía, «Después hablamos», y se excusó rápidamente. «Lo siento», murmuró Sofía cuando Diana se fue. «A veces mi equipo puede ser snob», completó Diego con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Iba a decir protector, pero supongo que snob también funciona. Continuaron el recorrido, pero Diego notó las miradas. Los empleados lo saludaban educadamente cuando Sofía los presentaba, pero era obvio que no encajaba. Sus conversaciones se centraban en cosas que él no conocía. Viajes a conferencias internacionales, restaurantes caros, tecnologías que costaban más que su sueldo anual. «¿Quieres que almorcemos en el restaurante ejecutivo del edificio?», preguntó Sofía cuando terminaron el recorrido. Claro, el restaurante en el piso 30 era exactamente lo que Diego había esperado. Manteles blancos, meseros con guantes, cartas sin precios y una vista espectacular. Sofía lo había traído ahí esperando impresionarlo, pero se dio cuenta inmediatamente de que había sido un error. Diego estudió la carta durante varios minutos. Todo estaba en francés o en inglés, con descripciones que incluían ingredientes que no reconocía. «¿Qué me recomiendas?», preguntó finalmente. «El salmón está muy bueno, o el risotto de trufa». «Perfecto, el que sea más sencillo». Cuando llegó el mesero, Sofía ordenó por los dos. Diego se sintió como un niño siendo cuidado por un adulto. «¿No vas a tomar vino?», preguntó Sofía después de que Diego pidiera agua. «No tomo alcohol entre semana. Además, tengo que dar clases en la tarde». «¿Das clases de sábado?». «No, hoy es lunes, Sofía». Sofía se detuvo. Se había vuelto tan absorta en mostrarle su mundo que había olvidado que Diego tenía responsabilidades reales. «Dios mío, Diego, perdón. No pensé... ¿No deberías estar en la escuela?». «Pedí permiso para salir temprano. Le dije a la directora que tenía algo importante que hacer». «Y esto es importante». Diego la miró directamente a los ojos. «Conocerte es importante para mí, Sofía. Pero empiezo a preguntarme si conocer mi mundo es importante para ti, o si solo es curiosidad». La pregunta la golpeó como un puñetazo. «¿Por qué dices eso?». «Porque llevas toda la mañana tratando de impresionarme con lo que tienes, pero no me has preguntado qué pienso de lo que haces». «¿Qué piensas?». Diego vaciló. «¿Realmente quieres que sea honesto?». «Sí, creo que lo que haces es importante. Pero creo que te has alejado tanto de la educación real que ya no recuerdas para qué sirve». Sofía sintió como si le hubieran tirado agua fría. «¿Qué quieres decir?». «Conectas escuelas con tecnología, pero ¿sabes si esas escuelas tienen maestros capacitados para usar esa tecnología? ¿Sabes si los niños tienen desayunos para poder concentrarse en las clases? ¿Sabes cuántos se van de la escuela para trabajar porque sus familias necesitan el dinero? Nosotros proporcionamos la herramienta, Diego. No podemos resolver todos los problemas sociales. No estoy diciendo que tengan que resolverlos todos, pero me pregunto si alguna vez han visitado una de esas escuelas, si han hablado con los maestros, si saben que a veces la computadora más cara del mundo no sirve de nada si el niño no comió en 3 días. El almuerzo llegó, pero ninguno de los dos tenía hambre. La tensión entre ellos era palpable. «Diego, siento que me estás atacando». «No te estoy atacando, Sofía. Estoy tratando de entender cómo alguien que se conmovió tanto viendo a una niña perdida bajo la lluvia puede estar tan desconectada de la realidad de los niños a los que dice ayudar». «¿Desconectada?». Sofía sintió que se encendía. «¿Sabes cuánto trabajo para llegar donde estoy? ¿Sabes lo que es construir una empresa desde cero, siendo mujer, siendo extranjera, siendo pobre?», completó Diego suavemente. Sofía se detuvo. «¿Qué?». «Te busqué en internet. ¿Recuerdas? Leí sobre tus inicios. Llegaste a México con nada. Trabajaste de mesera mientras estudiabas. Viviste en un cuarto de azotea en la Doctores. Y me pregunto cuándo fue la última vez que recordaste lo que se siente no tener dinero para el transporte, o tener que escoger entre comer y comprar útiles escolares». Sofía sintió lágrimas en los ojos. «Eso no es justo, Diego». «¿Que no es justo? ¿Que te recuerde de dónde vienes? ¿O que te pregunte si realmente conoces a la gente a la que dices ayudar? Tú no entiendes la responsabilidad que tengo.
Tengo 150 empleados, inversionistas, compromisos, y yo tengo 35 niños que confían en que voy a estar ahí todos los días, sin importar si tengo dinero para el metro o no, sin importar si mi departamento se inunda cuando llueve mucho, sin importar si mis zapatos tienen agujeros. Se quedaron en silencio, mirándose desde lados opuestos de un abismo que parecía imposible de cruzar. «Sofía», dijo Diego finalmente, «no te estoy juzgando por tener éxito, te admiro por lo que has logrado. Pero siento que en el proceso de conseguir todo esto, perdiste algo importante». «¿Qué perdí?» «La capacidad de ver a las personas. No a los números, no a las estadísticas, a las personas». Sofía se limpió las lágrimas que habían comenzado a caer. «¿Y tú qué perdiste, Diego? ¿Qué quieres decir? Tú también juzgas. Me ves en este restaurante y automáticamente asumes que soy superficial. Me ves con dinero y decides que no puedo entender a la gente. ¿No es eso también prejuicio?» Diego se quedó callado, procesando sus palabras. «Tal vez tengas razón», admitió. «Tal vez yo también tengo mis prejuicios. La diferencia es que yo estoy tratando de entender tu mundo. Fui a tu escuela, conocí a tus amigos del mercado, me senté en el metro contigo. Pero tú llegaste aquí ya decidido a no sentirte cómodo. Porque no me siento cómodo, Sofía. Este no es mi lugar. ¿Y cuál es tu lugar? ¿Solo la escuela? ¿Solo el mercado? ¿No tienes derecho a experimentar otras cosas?» Diego suspiró. «No es que no tenga derecho. Es que no veo el punto de fingir ser alguien que no soy. ¿Quién dice que tienes que fingir? Yo no te estoy pidiendo que cambies, solo te estoy mostrando parte de mi vida. Una parte que no incluye gente como yo. Eso no es cierto». «¿En serio? ¿Cuántos de tus amigos son maestros de escuela pública? ¿Cuántos de tus empleados viven en la Doctores? ¿Cuántos toman el metro para venir a trabajar?» Sofía no pudo responder, porque la respuesta era «ninguno». «Eso pensé», murmuró Diego. Pidieron la cuenta en silencio. Cuando Sofía sacó su tarjeta de crédito Black, Diego sintió otra punzada de la diferencia entre sus mundos. «Diego», dijo Sofía mientras bajaban en el elevador, «¿qué hacemos ahora?» «No lo sé, Sofía. Honestamente, no lo sé». Cuando salieron del edificio, la tarde de lunes en Santa Fe estaba llena de ejecutivos apurados y coches caros. Diego se sintió como un extraterrestre. «¿Te llevo a la escuela?», ofreció Sofía. «Mejor tomo el metro. Necesito tiempo para pensar». «Diego, por favor, no terminemos así». Él se detuvo y la miró. En sus ojos vio confusión, dolor y algo que podría haber sido amor si las circunstancias fueran diferentes. «Sofía, me gustas mucho, pero no sé si podemos hacer que esto funcione». «¿Por qué no?» «Porque tú necesitas a alguien que encaje en tu mundo, y yo necesito a alguien que entienda el mío. ¿Y si ninguno de los dos tuviera que encajar? ¿Y si pudiéramos crear algo nuevo?» Diego sonrió tristemente. «Eres muy optimista para ser empresaria, y tú eres muy pesimista para ser maestro». Se despidieron con un abrazo que se sintió como una despedida definitiva. Mientras Diego se alejaba hacia el metro, Sofía se quedó parada en la banqueta, viendo cómo la distancia entre ellos se hacía literal y metafórica al mismo tiempo. Esa noche, ninguno de los dos pudo dormir. Ambos sabían que algo hermoso había comenzado a morir esa tarde. Taza capítulo 5. Ruptura y reflexión. «No puedo seguir pretendiendo que esto va a funcionar», dijo Diego la siguiente vez que se vieron, 2 semanas después del desastroso almuerzo en Santa Fe. Estaban en el mismo café donde se habían conocido, pero esta vez la atmósfera era completamente diferente. Sofía había insistido en verse, enviándole mensajes durante días hasta que él finalmente aceptó. «¿Por qué no?», preguntó Sofía, aunque en el fondo ya conocía la respuesta. «Porque cada vez que estamos juntos, siento que tengo que demostrar que soy suficiente para ti. Y cada vez que tú estás en mi mundo, veo cómo te incomodas con la realidad de lo que es mi vida». «Eso no es cierto, Diego». «¿No? La semana pasada, cuando fuimos a cenar con mis compañeros maestros, te vi revisando el teléfono cada 5 minutos. Cuando doña Marta te invitó a su casa para el cumpleaños de su nieta, pusiste una excusa». Sofía no pudo negarlo porque era verdad.
Se había sentido fuera de lugar en la casa de doña Marta, con sus paredes de bloc sin pintar y su sala llena de familia ruidosa. No porque la juzgara, sino porque no sabía cómo ser natural en ese ambiente. «¿Y tú?», continuó Sofía. «Cada vez que vengo a recogerte o queremos ir a algún lado que no sea el mercado o una taquería, actúas como si te estuviera pidiendo que vendas tu alma, porque siento que eso es exactamente lo que me pides». «¿Cómo puedes decir eso?». Diego se pasó las manos por el cabello, frustrado. «Sofía, el sábado pasado me preguntaste si no había considerado usar mi experiencia en el aula para dar consultorías a empresas educativas. ¿Sabes lo que eso me sonó? ¿A qué? A que no puedes aceptar que soy maestro de escuela pública y ya. Siempre estás buscando maneras de convertirme en algo más compatible con tu vida. Eso no es cierto. Solo pienso que tienes tanto que ofrecer. ¿A quién? ¿A tus contactos? ¿A tu mundo? ¿O a mis alumnos que son donde realmente pertenezco? La conversación se estaba volviendo más dolorosa de lo que cualquiera de los dos había anticipado. «Diego, yo nunca te pedí que cambiaras. No directamente, pero cada sugerencia, ¿Has pensado en...? Cada vez que me presentas con tus amigos como Diego, que tiene ideas muy interesantes sobre educación, es una manera sutil de decirme que lo que soy no es suficiente». Sofía sintió como si le hubieran pegado en el estómago. Yo no me daba cuenta de que... Y eso es exactamente el problema. No te das cuenta. Para ti es natural pensar en cómo mejorar las cosas, en cómo hacerlas más eficientes, más rentables, más escalables. Pero yo no soy un proyecto de negocios, Sofía. ¿Es eso lo que piensas? ¿Que eres un proyecto para mí? Diego la miró directamente a los ojos. ¿No lo soy? El silencio que siguió fue ensordecedor. Sofía quería negarlo, pero en el fondo sabía que había algo de verdad en lo que Diego decía. Desde el primer día, había estado inconscientemente tratando de optimizar su relación, de encontrar maneras de hacer que sus mundos encajaran mejor. Tal vez tengas razón», admitió finalmente, «pero no porque no me gustes como eres, sino porque no sé cómo amar a alguien sin tratar de arreglar las cosas. Y yo no sé cómo estar con alguien que ve mi vida como algo que necesita ser arreglado». Se quedaron sentados en silencio, con el peso de la verdad aplastándolos. Alrededor de ellos la vida del café continuaba normal, pero para ellos el mundo se había detenido. «¿Qué hacemos entonces?», preguntó Sofía con voz quebrada. Creo que necesitamos tiempo para pensar, para entender qué es lo que realmente queremos». «¿Tiempos separados?». «Sí». Sofía sintió lágrimas en los ojos. «¿Por cuánto tiempo?». «No lo sé. El tiempo que necesitemos para ser honestos con nosotros mismos». Se despidieron sin abrazarse, sin besarse, sin promesas de llamarse pronto, solo con la pesadez de dos personas que se habían dado cuenta de que el amor no siempre es suficiente. Las siguientes 3 semanas fueron las más largas de la vida de ambos. Sofía se sumergió en el trabajo con una intensidad que alarmó incluso a Carlos. Cerró 3 contratos importantes, expandió operaciones a 2 estados más y trabajó hasta las 10 de la noche todos los días. Pero por las noches, en su departamento vacío de Polanco, se preguntaba para qué servía todo ese éxito si no tenía a nadie con quien compartirlo. Una noche, mientras revisaba reportes financieros, se encontró leyendo sobre las escuelas rurales que su empresa conectaba. Por primera vez en años, no veía números, sino caras. Niños como Valentina, como los alumnos de Diego, que dependían de la tecnología que ella proporcionaba para tener acceso a un mundo más amplio. «Carlos», le dijo al día siguiente, «quiero que organices visitas a 5 de nuestras escuelas rurales, las que estén más alejadas, las más necesitadas». «¿Visitas comerciales?». «No, visitas reales. Quiero ver cómo están usando nuestra tecnología. Quiero hablar con los maestros, con los niños». Carlos la miró sorprendido, pero no hizo preguntas. Mientras tanto, Diego continuaba con su rutina diaria, pero algo había cambiado en él. Sus compañeros maestros notaron que estaba más callado, menos entusiasta. Durante los recreos, en lugar de jugar fútbol con los niños, se quedaba en su salón organizando materiales que ya estaban perfectamente organizados. «Maestro Diego, está triste».
Le preguntó Mariana, una de sus alumnas, un día después de clases. ¿Por qué preguntas eso, Mariana? Porque ya no sonríe como antes. Mi mamá dice que cuando los adultos están tristes es porque extrañan a alguien. Diego se quedó callado. Los niños veían cosas que los adultos preferían esconder. A veces los adultos tenemos que tomar decisiones difíciles, Mariana, como cuando mi papá se fue a Estados Unidos. Algo así. Mi papá dice que a veces hay que estar lejos de la gente que queremos para poder cuidarla mejor. Las palabras de la niña se quedaron dándole vueltas en la cabeza. Esa noche, Diego no pudo evitar preguntarse si su decisión de alejarse de Sofía realmente había sido por el bien de ambos o si había sido por miedo. Durante esas 3 semanas, Diego también había estado desarrollando en secreto algo en lo que había estado pensando desde hace meses. Usando sus propios ahorros y tiempo personal, había comenzado a organizar un programa informal para niños cuyos padres trabajaban hasta tarde. Nada elaborado, solo un espacio seguro donde los niños podían hacer tarea, comer un refrigerio y estar supervisados hasta que sus padres los recogieran. Había comenzado con 5 niños, incluyendo a Valentina. Patricia había sido una de las primeras en inscribir a su hija cuando se enteró del programa. «Maestro Diego», le dijo Patricia un viernes por la tarde mientras recogía a Valentina, «no sé cómo agradecerle todo lo que hace por nosotros». «No tiene que agradecerme nada, señora Patricia». «Sí tengo. Usted no sabe lo que significa para mí saber que Valentina está segura mientras yo trabajo, que no está sola en la calle o encerrada en casa». Diego observó a Valentina jugando con otros niños en el patio de la escuela. En 3 semanas, el grupo había crecido a 12 niños. Otros maestros habían comenzado a ayudar voluntariamente, y algunos padres de familia aportaban lo que podían para los refrigerios. «Señora Patricia, ¿puedo preguntarle algo?» «Claro, maestro. ¿Usted cree que las personas pueden cambiar realmente? ¿O siempre seguimos siendo quienes somos en el fondo?» Patricia lo miró con cariño maternal. «Maestro, mi esposo cambió mucho cuando nació Valentina. Antes solo pensaba en él. Después de ella, todo lo que hace es por darnos una vida mejor. La gente cambia cuando encuentra una razón para cambiar. ¿Y si la razón para cambiar es otra persona? Depende. Si cambias para que alguien te acepte, tarde o temprano vas a resentir ese cambio. Pero si cambias porque esa persona te ayuda a ser mejor versión de ti mismo, eso es diferente». Esa noche, Diego se quedó despierto pensando en las palabras de Patricia. ¿Sofía lo había hecho querer ser una mejor versión de sí mismo o había sentido presión de convertirse en alguien diferente? La respuesta no era tan clara como había pensado. Al mismo tiempo, en su departamento de Polanco, Sofía estaba sentada en el suelo de su sala, rodeada de reportes de las escuelas rurales que había visitado esa semana. Había manejado 8 horas hasta Oaxaca para conocer a una maestra que usaba su tecnología para enseñar a niños que hablaban zapoteco como primer idioma. Había almorzado en el piso de tierra de una escuela en Chiapas, compartiendo tortillas con niños que caminaban 2 horas diario para llegar a clases. Por primera vez en años, había visto realmente a las personas detrás de sus números. Y se había dado cuenta de que Diego tenía razón. Se había alejado tanto de la educación real que había olvidado para qué servía. Pero también había descubierto algo más. En esas escuelas remotas había conocido maestros como Diego. Hombres y mujeres que daban todo de sí mismos por sus alumnos, que usaban sus propios recursos para suplir lo que el sistema no proporcionaba, que veían a cada niño como una persona completa y no como una estadística. Y había entendido que lo que sentía por Diego no era admiración condescendiente o un proyecto de mejora personal. Era amor profundo y respeto genuino por quien era él realmente. El problema era que, tal vez, ya era demasiado tarde para decírselo. Capítulo 6. Segundas oportunidades. El teléfono de Sofía sonó un martes por la tarde, mientras revisaba los contratos de expansión a Centroamérica. Era un número que no reconocía. «Señora Herrera», habla Patricia, la mamá de Valentina. Sofía sintió un vuelco en el estómago. «Señora Patricia, ¿cómo está? ¿Cómo está Valentina?» «Estamos bien, gracias». «Señora, espero que me perdone por llamarla, pero conseguí su número con la directora de la escuela de Valentina. Tengo algo importante que contarle,
sobre el maestro Diego. «¿Está bien?», preguntó Sofía sintiendo pánico inmediato. «Sí, está bien, pero necesito que sepa algo sobre lo que él ha estado haciendo». Patricia le contó sobre el programa que Diego había organizado en secreto, cómo había estado usando sus propios ahorros para comprar materiales, cómo se quedaba 3 horas extra sin pago, cómo había creado una red de apoyo para familias como la suya. «Señora Herrera, él nunca nos dijo que la conocía a usted. Nunca mencionó que una empresaria exitosa se había interesado en su trabajo. Creo que no quería que pensáramos que estaba presumiendo o que tenía conexiones importantes». Sofía sintió que se le partía el corazón. «¿Cuántos niños están en el programa?» «Ya somos 18 familias y hay lista de espera. Maestro Diego dice que va a buscar más maestros voluntarios, pero yo sé que él está pagando todo de su bolsa. ¿Puedo ir a ver el programa?» «Claro, señora, pero le pido que no le diga al maestro Diego que yo la llamé. Él es muy orgulloso y si sabe que hablé con usted, se va a molestar». Esa tarde, Sofía canceló todas sus juntas y manejó hacia la escuela primaria Benito Juárez. Llegó a las 4 de la tarde, cuando el programa de Diego ya había comenzado. Se quedó en el estacionamiento, observando a través de la reja. Diego estaba en el patio con los niños. Algunos hacían tarea en mesas improvisadas, otros jugaban, otros simplemente platicaban con él. Sofía reconoció inmediatamente a Valentina, que corría hacia Diego con un dibujo en las manos. «Maestro Diego, mire lo que hice». «A ver, Valentina, qué hermoso es tu familia». «Sí, esta es mi mamá, este es mi papá que está en Estados Unidos, y este es usted». «¿Yo?» «Sí, porque usted también es parte de mi familia ahora». Sofía sintió lágrimas en los ojos. Vio cómo Diego abrazaba a Valentina, cómo otros niños se acercaban a él, cómo una madre que llegaba a recoger a su hijo lo agradecía con la misma reverencia que se le tiene a un santo. Este era Diego en su elemento. No necesitaba dinero ni reconocimiento ni tecnología sofisticada. Solo necesitaba ser él mismo, un maestro que veía a cada niño como una persona valiosa. Sofía se dio cuenta de que durante todo este tiempo había estado mirando mal el problema. No era que Diego necesitara encajar en su mundo o que ella necesitara encajar en el de él. Era que ella necesitaba recordar quién era antes de que el éxito la hiciera olvidar por qué había empezado. Esa noche, Sofía no durmió. Se quedó despierta planeando algo que era completamente diferente a todo lo que había hecho en su carrera empresarial. Al día siguiente, llegó a la escuela justo cuando Diego terminaba sus clases regulares. Lo vio salir del edificio cargando una caja de materiales para su programa y por primera vez en 3 semanas se dirigió hacia él. «Diego». Él se volteó y por un momento su expresión se suavizó. Luego recordó dónde estaban y se puso tenso. «Sofía, ¿qué haces aquí?» «Vine a verte, a ver lo que has estado haciendo». «¿Cómo supiste?» «Eso no importa». «Diego, necesito decirte algo». «Sofía, ya hablamos de esto. Decidimos que era mejor. Por favor, dame 5 minutos». Diego miró hacia el patio, donde algunos niños ya habían comenzado a llegar para el programa. 5 minutos, pero después tengo que trabajar. Ese es exactamente el punto, dijo Sofía. He estado pensando en lo que dijiste. Tenías razón en todo. ¿Qué? Tenías razón. Yo estaba tratando de cambiarte, de convertirte en alguien más compatible con mi mundo. Pero me di cuenta de algo. El problema no era que tú no encajaras en mi mundo. El problema era que yo había construido un mundo donde no cabía gente como tú. Diego frunció el ceño. Sofía, no entiendo. Diego, quiero que seas mi socio. ¿Qué? Quiero que dirijas un programa educativo, pero no para que encajes en mi empresa, para que yo pueda formar parte de lo que tú ya estás haciendo. Diego la miró como si hubiera perdido la razón. Sofía, ¿de qué estás hablando? De usar mi dinero, mis recursos, mi influencia para apoyar esto, señaló hacia el patio donde los niños esperaban. Pero tú serías el director, tú tomarías todas las decisiones educativas, yo simplemente proporcionaría el respaldo financiero. ¿Por qué harías eso? Porque esa tarde bajo la lluvia no solo ayudaste a Valentina, me ayudaste a mí, me recordaste quién era antes de que el éxito me hiciera olvidar de dónde venía. Diego dejó la caja en el suelo y la miró directamente.
¿Y qué es lo que quieres a cambio? Una oportunidad. ¿Para qué? Para volver a ser la persona que era cuando llegué a México con una mochila y un sueño, para recordar que la educación no se trata de tecnología o números, sino de niños como estos. Diego guardó silencio durante un largo momento. ¿Y nosotros? ¿Qué pasa con nosotros? No sé. Tal vez podamos construir algo nuevo. No tu mundo, no mi mundo, sino algo que sea nuestro. Sofía, esto no va a ser fácil, no va a ser glamoroso, va a ser trabajo duro, frustrante, mal pagado. Diego, ¿sabes cuál fue el momento más feliz que he tenido en años? ¿Cuál? Cuando conocí a la maestra Esperanza en Oaxaca. Usa nuestra tecnología para enseñar matemáticas a niños que hablan zapoteco. Me enseñó cómo convierte las fracciones en recetas de cocina tradicional para que los niños entiendan los conceptos. Almorcé en el suelo con sus alumnos. Y por primera vez en años recordé por qué empecé EduConnect. Diego sonrió a pesar de sí mismo. Suena como algo que harías tú. Hay una condición más, dijo Sofía. ¿Cuál? Que me dejes llevarte a cenar. Pero esta vez vamos a la taquería de la esquina y voy a comer con las manos como todo el mundo. Diego se echó a reír, y el sonido fue como música para los oídos de Sofía. ¿Estás segura de esto, Sofía? No puedes cambiar de opinión en 6 meses cuando te des cuenta de que es más difícil de lo que pensabas. Diego, he construido una empresa desde cero, he sobrevivido a crisis económicas, inversionistas agresivos y competencia despiadada. Creo que puedo trabajar contigo. No es lo mismo, y lo sabes. Tienes razón, va a ser mucho mejor. En ese momento Valentina salió corriendo del patio. Maestro Diego, señora bonita, ¿vino a ver nuestro programa? Sofía se arrodilló para estar a la altura de Valentina. Vine a preguntarle al maestro Diego si me deja ayudar con el programa. ¿Sí? Dígale que sí, maestro Diego. Diego miró a Valentina, luego a Sofía. ¿Sabes qué? Creo que tenemos mucho de qué hablar. ¿Eso es un sí? Es un vamos a intentarlo. Sofía sintió una sonrisa genuina por primera vez en semanas. Es lo único que necesito. Esa tarde, Sofía se quedó en el programa. Ayudó a los niños con sus tareas, repartió refrigerios, y por primera vez en años, simplemente estuvo presente sin agenda, sin estrategia, sin plan de negocios. Cuando Patricia llegó a recoger a Valentina, se sorprendió de ver a Sofía ahí. Señora Herrera, ¿qué hace aquí? Aprendiendo, señora Patricia. Aprendiendo. Cuando todos los niños se fueron, Diego y Sofía se quedaron solos en el patio de la escuela. Hay algo más que quiero decirte, dijo Sofía. ¿Qué? Que te amo. No por lo que podrías ser, no por lo que podrías llegar a hacer. Te amo por quien eres exactamente ahora, por el hombre que se arrodilla bajo la lluvia para ayudar a una niña, por el maestro que usa su propio dinero para cuidar a niños que no son técnicamente su responsabilidad, por la persona que me hizo recordar que la bondad todavía existe. Diego se acercó a ella y le tomó las manos. Y yo te amo por la mujer que vi ese día bajo el toldo, la que se conmovió hasta las lágrimas viendo a un extraño ayudar a una niña, la que construyó algo importante desde cero, la que está dispuesta a empezar de nuevo para ser mejor persona. Se besaron por primera vez, ahí en el patio de la escuela donde todo había empezado a cambiar, con el sonido de la ciudad como fondo y la promesa de algo nuevo comenzando entre ellos. ¿Sabes qué?, dijo Sofía cuando se separaron. ¿Qué? Creo que vamos a necesitar un nombre para el programa. ¿Tienes alguna sugerencia? Sofía miró hacia el lugar donde Valentina había estado jugando unas horas antes. Maestros de corazón. Diego sonrió. Me gusta, pero hay una condición. ¿Cuál? Que cuando llueva seguimos ayudando a niños perdidos. Los dos juntos. Trato hecho. Mientras caminaban hacia la salida de la escuela, tomados de la mano, ninguno de los dos sabía exactamente cómo iba a funcionar su nueva vida juntos. Pero por primera vez en mucho tiempo, ambos sentían que estaban exactamente donde pertenecían. Epílogo. Bajo la lluvia 2 años después, habían pasado exactamente 2 años desde aquel día lluvioso que cambió sus vidas para siempre. Diego y Sofía caminaban por la misma calle donde se habían conocido, pero ahora tomados de la mano.
La lluvia caía suavemente sobre la Ciudad de México, pero esta vez era diferente. Era la lluvia tibia de la tarde, la que limpia las calles y refresca el aire sin castigar a quienes no tienen dónde refugiarse. Maestros de Corazón había crecido más allá de lo que cualquiera de los dos había soñado. Lo que comenzó como un programa informal para 18 niños, ahora operaba en 15 escuelas públicas de la Ciudad de México y el Estado de México. Más de 500 niños tenían un lugar seguro donde estar después de clases, hacer tareas, comer un refrigerio y simplemente ser niños mientras sus padres trabajaban. Sofía había reestructurado completamente EduConnect. Ahora la empresa no solo proporcionaba tecnología a escuelas rurales, sino que incluía programas de capacitación para maestros, apoyo nutricional para estudiantes y becas para niños en situaciones vulnerables. Los números seguían siendo importantes, pero ahora cada estadística tenía una cara, un nombre, una historia. Diego seguía siendo maestro en la escuela primaria Benito Juárez, pero ahora también dirigía Maestros de Corazón y viajaba por diferentes estados capacitando a otros educadores. Su enfoque seguía siendo el mismo, ver a cada niño como una persona completa, no como un problema a resolver. ¿Te acuerdas de lo que pensé la primera vez que te vi?, le preguntó Sofía mientras se refugiaban bajo el mismo toldo de la cafetería donde todo había comenzado. ¿Qué pensaste? Que eras demasiado bueno para ser real. Que nadie podía ser tan genuinamente bondadoso sin tener una agenda oculta. Diego se rió. ¿Y ahora? Ahora sé que eres genuinamente bondadoso, pero también increíblemente terco, que te levantas de mal humor si no desayunas y que lloras viendo películas de Disney. Lloré una vez viendo Coco. 3 veces, Diego, 3. Se quedaron en silencio cómodo, observando la lluvia. En 2 años habían aprendido a navegar sus diferencias sin tratar de cambiarlas. Sofía había aprendido a disfrutar los domingos en el mercado con doña Marta, y Diego había descubierto que podía sentirse cómodo en restaurantes elegantes sin perder su identidad. «Mira», dijo Diego de repente, señalando hacia la calle. Una niña pequeña de unos 7 años estaba parada en la banqueta llorando. Su uniforme estaba empapado y cargaba una mochila que parecía pesarle más de lo que podía manejar. Los transeúntes pasaban de largo, demasiado ocupados en sus propias vidas para detenerse. Sin dudarlo, tanto Diego como Sofía se dirigieron hacia ella. «¿Estás bien, pequeña?», preguntó Sofía, arrodillándose junto a la niña. «¿Cómo te llamas?», añadió Diego, sacándose inmediatamente la chamarra para protegerla de la lluvia. «Me llamo Camila», sollozó la niña. «No encuentro a mi abuelita. Me dijo que la esperara afuera de la farmacia, pero ya cerró y no sé dónde está». Diego y Sofía intercambiaron una mirada. Era como revivir el momento que los había unido, pero ahora lo estaban viviendo juntos. «No te preocupes, Camila», dijo Sofía. «Vamos a encontrar a tu abuelita, pero primero vamos a conseguir que no te mojes más». Diego cargó a la niña, y los 3 se dirigieron hacia el toldo. Mientras Diego llamaba a diferentes farmacias para localizar a la abuela de Camila, Sofía fue a comprar chocolate caliente y galletas. «¿Ustedes están casados?», preguntó Camila después de un rato, viendo cómo trabajaban en equipo. Diego y Sofía se miraron y sonrieron. «Todavía no», respondió Sofía. «Pero pronto». «¿Pronto?». Diego levantó las cejas. «¿No ibas a preguntarme algo importante esta semana?». Diego se puso nervioso. Había estado planeando la propuesta durante semanas, pero no sabía que Sofía ya lo había descubierto. «¿Cómo supiste?». «Carlos me contó que fuiste a preguntarle cuál era mi restaurante favorito. Después le preguntaste a Patricia cuál era el mejor lugar para una sorpresa especial. Y la semana pasada vi que escondiste algo en el cajón de tu ropa interior. Eres demasiado observadora». «Soy empresaria, Diego. Es mi trabajo notar los detalles». En ese momento, una señora mayor apareció corriendo por la calle gritando el nombre de Camila. Era la abuelita con el pánico grabado en la cara. «¡Camila! ¡Ay, Dios mío, niña! ¡Abuelita!». Camila corrió hacia ella. «Estos señores me ayudaron». La abuela abrazó a su nieta y luego se dirigió a Diego y Sofía con lágrimas en los ojos. «No sé cómo agradecerles. Me detuve en otra farmacia porque tenían mejor precio para mis medicinas, y cuando regresé,
La niña ya no estaba. «No se preocupe, señora», dijo Diego. «Lo importante es que ya se encontraron». «¿Son maestros?», preguntó la abuela, notando la manera natural en que trataban a Camila. «Él sí», respondió Sofía. «Yo estoy aprendiendo». Cuando la abuela y Camila se fueron, Diego y Sofía se quedaron bajo el toldo viendo cómo se alejaban. «¿Sabes qué?», dijo Diego. «¿Qué? No puedo esperar hasta el fin de semana». «¿Para qué?». Diego se arrodilló ahí mismo, bajo el toldo donde habían comenzado a enamorarse, con la lluvia cayendo suavemente a su alrededor. «Sofía Herrera, ¿quieres casarte conmigo?». Sofía se echó a reír, con lágrimas de felicidad corriendo por sus mejillas. «¿En serio me vas a proponer matrimonio en el mismo lugar donde nos conocimos? ¿Hay un lugar mejor?». «No, no hay un lugar mejor». «¿Eso es un sí?». «Es un sí definitivo». Diego se levantó y la besó bajo la lluvia, mientras los transeúntes pasaban a su alrededor sin darse cuenta de que estaban presenciando el final perfecto de una historia de amor que había comenzado con un simple acto de bondad. «¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto?», le dijo Sofía cuando se separaron. «¿Qué?». «Que empezamos ayudando a una niña bajo la lluvia y seguimos haciendo lo mismo 2 años después. Juntos». «Y siempre juntos», agregó Diego. Mientras se alejaban del lugar, tomados de la mano y empapados pero felices, Valentina apareció corriendo desde la escuela. Ahora tenía 10 años y había crecido mucho, pero seguía siendo la misma niña alegre, que había sido el centro de su historia de amor. «Maestro Diego, señora Sofía», gritó corriendo hacia ellos. «Valentina, ¿qué haces aquí?». «Mi mamá vino a hacer unas compras y les dije que los había visto. Están todos mojados». «Estamos celebrando», dijo Sofía. «¿Celebrando qué?». «Que vamos a casarnos», respondió Diego. Valentina gritó de emoción y los abrazó a ambos. «Van a ser como los príncipes de los cuentos, pero mejores porque ustedes ayudan a niños de verdad». Y mientras la lluvia seguía cayendo suavemente, los tres se abrazaron sabiendo que algunas historias de amor no terminan con «y vivieron felices para siempre», sino que empiezan ahí, porque el amor verdadero no se trata de encontrar a alguien perfecto, sino de encontrar a alguien que te inspire a ser la mejor versión de ti mismo, alguien con quien construir algo más grande que cualquier sueño individual. La pequeña Camila, que habían ayudado minutos antes, pasó con su abuela, y al verlos se acercó corriendo. «Señores buenos», gritó, «gracias por enseñarme que hay ángeles de verdad». Y así, bajo la lluvia que había sido testigo de su primer encuentro, Diego y Sofía supieron que habían encontrado algo más valioso que cualquier fortuna. Habían encontrado un amor que los hacía mejores personas y un propósito que le daba sentido a sus vidas. 3 años después, cuando se casaron en una ceremonia sencilla en el patio de la escuela primaria Benito Juárez, rodeados de maestros, padres de familia, niños de maestros de corazón y empleados de EduConnect, Valentina fue la encargada de llevar a los anillos. Y cuando el sacerdote les preguntó si prometen amarse en las buenas y en las malas, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, ambos respondieron: «Prometemos amarnos bajo la lluvia y bajo el sol, ayudando a niños perdidos y construyendo sueños juntos, por todos los días de nuestras vidas». El amor había triunfado, no porque fuera perfecto, sino porque era real, honesto y construido sobre la base de valores compartidos y respeto mutuo. Y como todos los mejores cuentos de amor, este apenas comenzaba. Porque algunas veces, los ángeles llegan disfrazados de maestros de escuela pública que se arrodillan bajo la lluvia, y las princesas son empresarias que recuerdan que la verdadera riqueza se mide en vidas cambiadas, no en cuentas bancarias. Y la lluvia, siempre la lluvia, seguía siendo testigo de todos los pequeños milagros que ocurren cuando la bondad se encuentra con la bondad y el amor verdadero encuentra su camino a casa.